es bello, Él es santo, dio su vida por mi salvación. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Él es tierno, compasivo, victorioso, Salvador. Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la pérdida de la esperanza. Hay situaciones y momentos por lo que pasamos en la vida que pueden llevarnos a perder la esperanza. Quienes no tienen esperanza en Dios, ni para el presente ni para el futuro, solo pierden la esperanza sobre aquello que sustituye u ocupa el lugar de Dios. Esta pérdida, aunque parcial, puede ser fatal para quienes basan su felicidad en la posesión y disfrute de lo material. Por el contrario, la pérdida parcial de la esperanza en los creyentes nunca olvida el cuidado y protección de Dios por ellos. Los que tienen esperanza se reafirman en las promesas de Dios y actúan en su voluntad para alcanzarlas. Nada ni nadie obstaculiza que se haga la voluntad de Dios. Veamos.
¿Qué es la pérdida de la esperanza? En primer lugar está la pérdida absoluta de la esperanza, la de los impíos. Esta se produce en ellos porque carecen de la verdadera esperanza trascendente para lo divino y eterno, y porque tienen su confianza solo en las cosas terrenas, temporales y perecederas. En Job 27:8 se pregunta, ¿cuál es la esperanza del impío cuando Dios le quitare la vida? Y más adelante, en Job 31:24, dice, puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Estos dos textos son un ejemplo de la esperanza del impío. Por un lado, no está en Dios, vive sin esperanza en Dios hasta el final de sus días, o por el otro, está en el oro como símbolo de las cosas materiales. Así pues, la pérdida absoluta de la esperanza para aquellos que no creen en Dios es una pérdida de confianza sobre las cosas presentes, sin existir ninguna fe para lo futuro más allá de la muerte junto a Dios. Para ilustrar este último pensamiento y las cosas siguientes, vamos a hablar de una historia, de la historia que tiene que ver con el viaje de Pablo a Roma. Pablo fue llevado a Roma para ser juzgado. Él había apelado a César frente a la acusación de los judíos. Y en ese viaje a Roma por mar, él sufre una serie de vicisitudes que son muy interesantes para hablar del tema que nos ocupa. En ese pasaje de la Biblia del libro de los Hechos, encontramos como, tal y como se mencionó hace unos instantes, que la pérdida absoluta de la esperanza conlleva una absoluta pérdida de confianza en aquello presente, temporal, sin que exista en esa persona que pierde esa confianza en lo presente ninguna fe o esperanza en lo futuro más allá de la muerte junto a Dios. En Hechos 27:20 se nos dice, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En aquel viaje del apóstol Pablo, custodiado por soldados romanos, surge una tempestad que hace que los navegantes, todos ellos, los que no eran creyentes, empezando por ellos, perdiesen la esperanza. Ya habíamos, dice Pablo, perdido toda esperanza. Habíamos perdido toda esperanza. Dice Proverbios 11:7, cuando muere el hombre impío perece su esperanza, y la expectación de los malos perecerá. Aquellos que viven confiando solamente en lo material, cuando se les acaba lo material, o cuando sus vidas se les acaba, ya no tienen ni en qué confiar, ni tampoco tienen ningún tipo de posterior vida en el más, esperanza de vida en el más allá, en Dios, en cualquier cosa trascendente. Estas personas, estos marineros del barco en el que viajaba Pablo, como consecuencia del temporal que estaban sufriendo, habían perdido todo tipo de esperanza. Pero también en el barco viajaba Pablo. Y por eso tenemos que decir que en segundo lugar está la pérdida parcial de la esperanza, que es la de los creyentes. Cuando Pablo dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, se incluye. Él habla de todos los demás, de los soldados, de los marineros, de todos los que iban en el barco, pero también de él, se incluye.
habíamos, dice Pablo, perdido toda esperanza de salvarnos. Por tanto, los creyentes que siempre tienen esperanza en el Señor, como nos dice el Salmo 62 y versículo 5, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. O el Salmo 142, 5, clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra. Esta es la habitual actitud de los creyentes, la de esperanza en el Señor. Un creyente de verdad siempre espera en el Señor. Y puede suceder, como le pasó a Pablo, que una situación complicada, de peligro, le lleve a perder temporalmente o parcialmente la esperanza en algún aspecto de la vida. Como en este caso, Pablo dice, habíamos perdido la esperanza. En el caso de Pablo, él se está refiriendo no a la esperanza en Dios, sino a la esperanza de seguir con vida. En el caso de un creyente, cuando él dice estas palabras, se refiere a la esperanza de seguir con vida. En Hechos 27, 20 y 22, el texto ya mencionado, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, pero después Pablo matiza y dice, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Así pues, Pablo, cuando dice las palabras del versículo 20, está pensando en una pérdida de vida. Habíamos perdido la esperanza de seguir con vida. En ninguna manera Pablo está diciendo, había perdido la esperanza de creer en Dios, de esperar en Dios, mi fe se vino abajo. En ningún momento Pablo está diciendo nada de esto. Solamente había perdido la esperanza de seguir con vida. ¿Por qué? Porque el creyente sabe que en medio de la dificultad el Señor no le abandona. Pablo sabía que el Señor no le estaba abandonando en ninguna manera y que en toda situación por la que pasa un creyente, un hijo de Dios, el Señor tiene un plan, un propósito, un plan y propósito final para él a través de aquello que pasa, aunque sea negativo. Dios tiene un plan. En Hechos 27, 23 al 24, el apóstol dice, esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. En este caso, a través de una manifestación directa de Dios, por medio de un ángel, el Señor le comunica a Pablo que tiene un propósito para él, un propósito concreto en Roma. Él tiene que ir a Roma porque Dios quiere que vaya a Roma, porque quiere que Pablo testifique de él en Roma. En cualquier caso, todo creyente sabe que esto es así, siempre, independientemente de que no tenga una visión angelical. Un creyente sabe que Dios tiene un propósito con todo lo que sucede en su vida. El texto tan conocido de Romanos 8, 28, a los que a Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Por tanto, la esperanza puede perderse por parte de los impíos, y en el caso de ellos se refiere a la esperanza en un sentido absoluto, solamente la tienen en las cosas materiales y cuando éstas fallan, pues ya no les queda nada. En el caso de los creyentes es una pérdida de la esperanza en algún asunto concreto, puede ser la vida, puede ser la salud, puede ser el trabajo, es decir, en algún momento un creyente puede pensar, bueno, pues ya he perdido la salud, pues ya no tengo una buena salud, ahora me considero una persona enferma, crónica, y creo que, bueno, Dios tiene un propósito para mí con esto, de que yo sea un enfermo crónico, o he perdido, pues, mi capacidad de trabajar en algún determinado trabajo,
o he perdido el trabajo, he perdido cualquier cosa. Es decir, el creyente puede llegar a la convicción, y salvo que Dios se la quite, de que en alguna cosa terrena, temporal, pues aquello ya pues, se acabó. ¿Cómo se pierde la esperanza? Hay factores ajenos que intervienen en la pérdida de la esperanza. En primer lugar, el exceso de tiempo en el que se padece una concatenación de situaciones difíciles, en el que las cosas van a peor de manera que parece un problema irremediable. Esto puede hacer perder la esperanza. Cuando a un creyente le diagnostican una enfermedad y más adelante le confirman la enfermedad, le operan y siguen pues los médicos diciéndole que bueno, que le han quitado por ejemplo un cáncer, pero que hay que darle quimioterapia o tratamiento de otro tipo. Bueno, pues todo eso puede hacer que el creyente diga, bueno, pues obviamente no tengo salud y la salud que tenía ya no la tengo y ahora tengo que aceptar que tengo pues, esta enfermedad. Puede aceptarlo como una pérdida de esperanza en el sentido que decíamos antes de que ya no tengo salud, es decir, ya no soy una persona con salud, o ya no soy joven, o ya no tengo pues el afecto de alguien que ya no está a mi lado, cualquier cosa de tipo material, temporal, cuando esa cosa, ese suceso, esa situación permanece en el tiempo y va empeorando y va llegando a un determinado fin, el creyente puede decir, bueno, pues esto se acabó. Esto es lo que llamamos factores externos al creyente. Factores externos porque son cosas de las que el creyente no puede hacer nada, no dependen de él. En el texto que estamos considerando, Hechos 27, 7 y 9 dice, navegando muchos días, despacio, y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a sotavento de Creta, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, todo este texto nos está hablando de esto que decíamos. Factores ajenos, externos, que intervienen en la pérdida de la esperanza y ante los cuales uno no puede hacer nada. Pues si no hay viento, pues se navega despacio. Hay que navegar a sotavento, es decir, hay que navegar de una manera concreta. Y si la navegación, pues de repente surgen vientos contrarios o tempestuosos, como dice el texto, la navegación se puede volver peligrosa. Todo esto son cosas que no están bajo el control y dominio de una persona, tampoco de un creyente, y que evidentemente pueden hacer que una persona, un creyente en este caso, pues pierda la esperanza de que una cosa, una situación, algo, pues termine favorablemente y que parece que puede terminar de una forma negativa. Hechos 27, 14 al 15 y 20 continúa en la misma idea de lo dicho, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. De nuevo, aquí un cúmulo de circunstancias, todas ellas negativas desde el punto de vista de la navegación, que arremeten contra la nave en la que viaja Pablo y que, bueno, complican tanto la situación que termina en la frase habíamos perdido toda esperanza. Comienza, como hemos dicho, con un tiempo de calma que impide navegar porque los barcos eran a vela, pasa por un tiempo de peligrosa navegación porque es por las costas, después un viento huracanado, después bueno, una tempestad, dice el texto, no pequeña, un conjunto en definitiva de circunstancias contrarias, adversas, que se van sumando y que llevan a Pablo a decir, habíamos perdido toda esperanza. En el caso concreto de Pablo, él se refiere a vivir.
a vivir, a tener vida física. También otra causa de pérdida de la esperanza, además de las circunstancias ajenas que no podemos controlar y que nos sobrevienen, están los consejos opuestos. Siempre que tenemos o pasamos por alguna situación adversa, pues tendremos personas a nuestro alrededor que nos darán consejos. Es frecuente que la gente nos diga, yo en tu lugar haría esto, o haz esto. Bueno, cada uno introduce su consejo de la forma que cree conveniente. El caso es que normalmente, cuando pasamos por situaciones difíciles, siempre hay alguien que nos da un consejo. Claro, no todos los consejos son iguales. No todos los consejos van en la misma línea. Hechos 27, 9 al 10 nos dice que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, Pablo, primer consejero, les amonestaba diciéndoles, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. En un momento determinado del viaje, Pablo les dice, hagan una parada en el camino, aprovechen cualquier lugar por el camino y hagan un alto porque se va a perder la nave, se va a perder la mercancía y lo peor, se va a perder nuestras vidas. Pablo dio este consejo al capitán del barco, al que estaba al frente de los soldados, al centurión, a todos los que tenían autoridad les dio este consejo. Pero dice Hechos 27, 11 al 12, que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que se ve que también opinaban, y decían, no, creemos que tenemos que continuar. Nosotros podremos con la situación. No pasa nada si hay viento, si hay una tempestad. Estamos acostumbrados a llevar la nave en esas circunstancias. Creo que podemos seguir. Y nos dice el texto que el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave. Por tanto, esta es la segunda opinión. Primera, la de Pablo. Segunda, la del patrón y piloto de la nave. En teoría, dos profesionales de la navegación. Y el centurión se llevó por los profesionales. Obviamente Pablo daba una opinión basada en otros criterios, en otros argumentos. Pablo daba una opinión basada en la providencia de Dios. Él veía aquella concatenación de hechos negativos como que Dios estaba diciendo, no sigáis adelante, parad un tiempo. No era tanto una cuestión para Pablo de navegación, de vientos, de capacidad de sobrellevar la navegación y los vientos, sino él interpretaba las cosas en función de los hechos, de la providencia de Dios. Por tanto, dos consejos. El de Pablo, un hombre que lee la providencia, los hechos los interpreta en función de la voluntad de Dios, y el consejo del piloto y el patrón de la nave, que aconsejaban en función profesional de que ellos se creían capaces de llevar la nave hasta el lugar de destino. El caso es que, además de estos factores externos, ajenos, el uno tenía que ver con el tiempo, con el mar, con la navegación, y el segundo tiene que ver con los consejos de seguir adelante o de no seguir, factores externos, ajenos. También había factores propios que intervenían o que intervinieron en la pérdida de la esperanza. En primer lugar, está la confianza en los medios. Hay personas que confían en los medios, sin los cuales considera que es imposible alcanzar el objetivo deseado. En el texto a estudio dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días,
y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvar. Esta era la forma en que los marineros se guiaban por las estrellas y por el sol. Y no apareciendo ni sol ni estrellas debido al mal tiempo, debido a las nubes posiblemente, a la gran cantidad de nubes del temporal, los marineros no podían guiarse, no podían saber a dónde se dirigían. Y no teniendo un referente para navegar y acosados por una gran tempestad, ambas cosas, pues habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, dice aquí el texto. En este caso, se nos habla de que los marineros, el patrón de la nave, el piloto, y posiblemente los soldados y otros viajeros de la nave, viendo todas estas circunstancias adversas, incluyendo la ausencia de medios para guiar la nave, pensaron que no había posibilidad de salvarse. Igual sucede a muchas personas que consideran que, bueno, uno se puede curar si hay médicos, si hay medicinas, que uno puede salir adelante si hay trabajo, si hay dinero. Hay personas que consideran que se puede conseguir objetivos en la vida siempre y cuando haya medios para conseguir esos objetivos. Si no hay medios, ellos creen que ya no hay nada que hacer, no hay esperanza. Esto le sucedió a los marineros. Por tanto, un factor propio que quita la esperanza es la confianza en los medios, solo en los medios, para conseguir los objetivos deseados, y si estos medios no están, pues entonces ya no hay nada que hacer. También la ausencia de fe es algo que lleva a la pérdida de la esperanza. La ausencia de fe llena de sentimientos de impotencia y de fatalidad que hacen tirar la toalla. Espero que todos sepan que esta expresión, tirar la toalla, tomada del boxeo, significa rendirse. Pues hay personas que cuando pierden la esperanza se sienten impotentes y ven todo negro, lo ven todo muy oscuro como para pensar que hay posibilidad de hacer algo, conseguir algo. Esto le sucedió a los navegantes de aquel barco. En Hechos 27, 15, 19 y 21 dice que siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Esto indica pues una situación de impotencia, de, bueno, que suceda lo que sea, lo que vaya a suceder, que no podemos hacer nada, pues nos abandonamos al viento, nos dejamos llevar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Hacía ya mucho que no comíamos. Ya ni comían, hacía 14 días que no comían. Tiraban los aparejos de navegación al mar, se dejaban llevar, es decir, habían perdido el deseo, el interés de salvarse, de hacer algo, porque creían, bueno, esto ya no, ni nada que hacer, ni nada que hacer. Por tanto, la esperanza puede perderse por causas diversas, de forma absoluta en los impíos, de forma parcial en los creyentes, pero la esperanza en definitiva puede perderse de una manera o de otra. La cuestión final, siempre buscando terminar positivamente, es cómo se recupera la esperanza. ¿Cómo se recupera la esperanza? Obviamente estamos hablando de recuperar la esperanza. Por tanto, quien no la tenía, la esperanza en Dios, no va a recuperar la esperanza en Dios perdiendo la esperanza en las cosas materiales. El que no tiene esperanza en Dios y pierde la esperanza en las cosas materiales,
pues nunca va a recuperar la esperanza en Dios por esa vía. La esperanza en Dios, la fe en Dios, se alcanza por la gracia de Dios, a través de los medios de gracia que llevan a la fe, como la palabra de Dios, como el Espíritu Santo, aplicando esa palabra de Dios al corazón y vida de las personas. Por tanto, la fe salvífica tiene un camino, tiene una forma de alcanzarnos, de llegar a nosotros. Un camino ordinario, que es la obra de gracia, del llamamiento eficaz, de aplicación de la palabra al corazón por el Espíritu Santo. Abrió Dios el corazón de Lidia para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pero los creyentes que pierden la esperanza parcialmente sobre algo, sobre su expectativa de vida terrena y temporal, sobre su capacidad para trabajar, sobre la enfermedad, el pensar que ya no hay nada que hacer. Es decir, esta pérdida de esperanza parcial sobre alguna cuestión temporal, terrena, física, el creyente puede recuperar la esperanza recordando las enseñanzas de la palabra de Dios. Hechos 27, 23 al 24, el apóstol dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En este caso, a través de una revelación directa, concretamente a través de ángeles, Dios le dijo a Pablo cuál era su voluntad. Por lo general, esta no es la vía usada por Dios, sino la vía de su palabra. Es por su palabra que Dios nos comunica su voluntad, por lo general. Extraordinariamente, Dios usa otros medios como este, y lo usó con Pablo para hablarle. En el caso de José, usó sueños, José el marido de María, y bueno, pues hay otras formas de revelación de Dios, pero estas formas extraordinarias el Dios soberano las usa cuando cree conveniente. Por lo general, Dios usa su palabra para comunicarnos su voluntad. El caso es que en el caso del apóstol Pablo, un ángel de Dios le dijo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En definitiva, la comunicación de Dios a Pablo, de su voluntad, de su promesa de permanecer con vida en aquella situación de peligro, porque Dios tenía un propósito para él en Roma. Dios quería que Pablo testificase en Roma de su fe en Cristo ante César. Pues ante todo esto, el apóstol Pablo pues se reafirmó en que debía seguir vivo. Por tanto, cuando él dijo: habíamos perdido toda esperanza de salvarnos en la vida física, él recupera esa esperanza. Porque la palabra de Dios le dice: no, no vas a morir, Pablo, tú tienes que ir a Roma, y además vas a ir a Roma con todos los que están en el barco, todos se salvarán contigo y todos irán a Roma. El patrón de la nave, el piloto de la nave, los marineros, el centurión, los soldados romanos y otros muchos que viajaban con ellos en el barco. Por tanto, el recordar las enseñanzas de la palabra de Dios, el recordarlas, el tenerlas presentes ante las situaciones difíciles de la vida, nos da ánimo para aceptar la adversidad.
Aceptar la adversidad supone aceptar que ésta, pues, deja una impronta en nosotros. La adversidad, pues, si es una enfermedad, pues nos puede dejar un tiempo de hospitalización en un hospital, pasándolo, pues, no precisamente dulcemente, una operación, un tratamiento médico. Pues si es un problema de otro tipo, pues ese tipo de problema puede generar discordia, enfrentamientos, y eso genera, pues, de alguna manera, unas situaciones negativas que son como pérdidas de ánimo, de gozo, de tranquilidad, de consuelo. Por tanto, los problemas siempre suponen una pérdida. Pero el aferrarse a las promesas de Dios nos da el gozo de entender que toda situación compleja, difícil, conlleva pérdidas sin que éstas supongan que se alteren las cosas importantes de nuestra vida. Por ejemplo, en el texto que estamos estudiando, Hechos 27, 22, 25 y 38, el apóstol les dice: os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y aligeraron la nave echando el trigo al mar. Por tanto, aquella situación de dificultad iba a traerles pérdidas. El mal trago de soportar aquella tempestad, eso era algo de lo que nadie les libraría. Pues el miedo, la angustia, nadie les libraría de aquello. Pues también para el patrón y el piloto, pues perder la nave, perder el cargamento, el trigo. Obviamente aquella situación de adversidad suponía unas pérdidas para todos, para unos más, para otros menos. Para uno era la pérdida de la tranquilidad, de la serenidad, de un buen viaje y tener que padecer un mal viaje, y para otros perder hasta el barco y la carga. En cualquier caso, toda situación compleja supone pérdidas, pero también supone que otras cosas importantes permanecen, que es lo que Pablo dice aquí: no habrá ninguna pérdida de vida. Esto significa que siempre que tenemos un problema, tenemos que hacer una valoración. Si tenemos un accidente de tráfico, posiblemente nuestro coche quede destrozado o muy destrozado, y si está destrozado tenemos que hacer un gasto para arreglarlo, o si está muy destrozado, sea siniestro total y lo perdamos, igual no lo tenemos pagado y tenemos que seguir pagándolo sin tener coche. Pues si tenemos una enfermedad, eso puede suponer una merma en nuestras capacidades, tomar unos medicamentos, sufrir unos tratamientos. Por tanto, las dificultades traen problemas que pueden permanecer, unas pérdidas que pueden permanecer, como en el caso del texto a estudio. Pero el creyente debe valorar lo perdido con lo retenido. No hay pérdida de vida, dice Pablo. No habrá pérdida de vida entre vosotros, solamente de la nada. Y el creyente debe valorar esto. He perdido la salud, pero no la vida. He perdido el coche, pero no la vida. He tenido conflictos, pero no he perdido la familia directa, no he perdido
pues cosas importantes, y por supuesto un creyente siempre podrá decir, aunque haya perdido todas las cosas materiales que sean, sigo siendo un hijo de Dios, seguiré siendo un hijo de Dios, sigo teniendo la salvación, seguiré teniendo la salvación, y nada ni nadie me podrá quitar jamás esas cosas. Ninguna pérdida material supone una pérdida espiritual. Ninguna pérdida material supone perder las grandes cosas que como cristianos tenemos en Dios por Jesucristo. Por tanto, el pasar por una dificultad supone, como hemos visto a través de la palabra, considerar sus promesas para llenarnos de ánimo y valorar las cosas, lo perdido y lo ganado, lo perdido y lo conservado, y darnos cuenta de que pues conservamos lo más importante. Y eso es lo que el creyente siempre ha de valorar, que lo más importante nunca lo pierde. Por supuesto, la consideración de la palabra de Dios, de las promesas de Dios, el ver la mano de Dios junto a nosotros, el ver cómo Dios pues no nos quita lo más importante, todo eso nos debe llevar a tomar decisiones sabias que permitan la favorable ejecución de los designios de Dios. De esto hemos hablado recientemente en algunos estudios. Quiero incidir en ello porque no estoy seguro que todos lo hayan entendido, de que todos y cada uno de vosotros lo hayáis entendido. Es decir, que nuestras decisiones determinan lo que ha de suceder en el futuro. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene su voluntad para nosotros. Pero nuestras decisiones están unidas de tal manera a esos planes eternos de Dios que Él cumple sus designios eternos sin alterar nuestras decisiones libres, nuestras decisiones tomadas por nosotros mismos. Dios hace lo que Él cree conveniente, cumple sus propósitos, al tiempo que nosotros hacemos lo que queremos. Esto lo hemos explicado muchas veces. De manera tal que de alguna manera podemos saber si aquello que Dios quiere para nosotros o que promete darnos puede ser algo a conseguir en la medida que nuestras decisiones van en esa dirección. En Hechos 27, 29 y 32 dice: y temiendo dar en escollos, los marineros procuraron huir de la nave, echando el esquife al mar. Pero Pablo dijo al centurión: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Bueno, primero alguna aclaración. El esquife es la barquilla, la barca de salvamento que todo barco lleva. Temiendo dar en escollos, temiendo dar en rocas de la costa, los marineros procuraron huir de la nave, porque si la nave chocaba contra las rocas, se produciría un naufragio terrible. Entonces, los marineros prefirieron echar la barca al mar y en ella viajar tranquilamente hacia la orilla. Pero claro, si abandonaban el barco, pues también la probabilidad de que el barco diera contra las rocas y que los viajantes en él, incluyendo a los soldados, a Pablo, a los viajeros, la probabilidad de que murieran, pues era tremenda. Por eso Pablo dice: si estos, los marineros, no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Es decir, Dios había prometido que Pablo y todos los que iban con el barco se salvarían.
Esa era su promesa, esa era la voluntad de Dios. Pero la responsabilidad humana, la voluntad humana en relación con ese plan divino, estaba perfectamente unido por Dios. Dios quería salvar a los tripulantes de aquel barco, a todos, pero ellos debían permanecer en el barco hasta el final. Y los marineros debían estar en el barco hasta el final como tales, como marineros, llevando el barco, controlando el barco. Por tanto, plan de Dios, voluntad humana, juntos hasta el final. Y Dios, con todo ello, ejecutando su voluntad y designio. Aún en los detalles más pequeños, debemos proceder bien para facilitar que se produzca la voluntad prometida de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo les dice en Hechos 27, 33 al 35, al amanecer Pablo exhortaba diciendo, este es el 14º día que veláis en ayunas, sin comer nada. Os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de vosotros perecerá. Y tomó el pan, dio gracias a Dios y comenzó a comer. El apóstol Pablo, dando ejemplo. Después comenzaron a comer todos. Claro, si tenían que llevar el barco, debían hacerlo con fuerzas. Si estaban sin comer hacía 14 días, pues si tenían que tirar de cuerdas o de mover el timón o cualquier cosa que requería esfuerzo, pues si estaban débiles no podían hacerlo. Por eso Pablo les dice, estáis sin comer hace 14 días, debéis comer por vuestra salud y para que ni un solo cabello de vuestra cabeza se pierda. En definitiva, de nuevo, voluntad de Dios, salvar al barco, a la tripulación, a todos, salvarlos, pero todos debían permanecer en el barco, llevar el barco, y debían permanecer con salud, con fuerza. Y por tanto, un detalle como la comida, Pablo lo cuida. Eso nos muestra que para que los planes de Dios se cumplan en nuestras vidas, debemos cuidar las grandes cosas, como permanecer en el barco, y las pequeñas cosas, los pequeños detalles, como comer. Siempre en la vida hay grandes cosas y pequeñas cosas que observar para que los planes de Dios se arreglen. Si dos personas están enfrentadas, pues deben hacer las grandes cosas, que es hablar, que es perdonarse, que es entenderse, pues tienen que hacer las grandes cosas. Si Dios quiere que se arreglen, deben seguir los pasos que llevan a la ejecución de la voluntad de Dios que ha dicho que quiere arreglarlos. Pues deben dar esos grandes pasos hablando, dialogando, pidiendo perdón, perdonándose, etc. Pero también deben cuidar los pequeños detalles. Deben tener buenos modos, buenas maneras, saludarse, tener un lenguaje corporal correcto, pues si es el cumpleaños de uno de ellos, pues darse unas flores, un regalo. En definitiva, para que la voluntad de Dios prometida se haga en nuestras vidas, tenemos que cuidar los grandes detalles, permanecer en el barco, y los pequeños detalles, comer para tener fuerzas. Pero es muy importante que no olvidemos que la voluntad de Dios siempre se produce por encima de todo. Hemos dicho que debemos de hacer lo que está de nuestra parte, lo que nos corresponde, en la línea de la voluntad de Dios, porque esta voluntad de Dios trabaja en concordancia con nuestra voluntad. Bien, hemos dicho esto y lo reafirmamos, y lo que vamos a decir a continuación no niega lo dicho anteriormente. Lo que queremos decir es que no debemos olvidar que la voluntad de Dios siempre se produce por encima de todo. Es decir,
que era necesario que los marineros se quedaran en el barco, era necesario que comieran, que tuvieran fuerza. Pero la voluntad de Dios, que era salvar a Pablo y llevarle a Roma, se habría hecho por otra vía, si fuera necesario. Si los marineros se hubiesen ido del barco, igual se habría perdido la vida de los soldados romanos, la vida de los viajeros. Posiblemente algunas de las cosas que Dios había dicho no se habrían conseguido. Y por eso era necesario que ellos permanecieran en el barco y que comiesen. Pero seguro que el apóstol Pablo se habría salvado, porque esta era la voluntad de Dios. Y se habría salvado con la colaboración humana o sin ella. Y como un ejemplo de esto, va a suceder algo cuando los náufragos llegan a la isla de Malta. Va a suceder algo que muestra que la voluntad de Dios está por encima de cualquier cosa. Que si Dios quiere hacer algo, se cumple. En este caso Dios quería salvar a Pablo y llevarle a Roma, y esto nada ni nadie lo impediría. Nada ni nadie lo impediría. ¿Y cómo Dios dejó claro que esto era así? Que nada ni nadie impediría que Pablo fuese a Roma. ¿Cómo demostraría Dios que estaba con Pablo, que lo protegía, que lo cuidaba, porque quería llevarlo a Roma? ¿Cómo? Pues mirad lo que sucedió. Llegaron a la isla de Malta, dice Hechos 27, 39 al 44, de día acordaron varar en una playa, pero hicieron encallar la nave. La nave encalló de proa y la popa se abría por la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos, no olvidemos que entre ellos estaba Pablo, para que ninguno se fugase. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento. Recuerden lo que decíamos en un estudio anterior, los protectores que Dios da a sus hijos en medio de las dificultades. El centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, es decir, que matasen a todos los presos. Y mandó que los que pudiesen nadar se echasen y saliesen a tierra. Y todos se salvaron, todos. Los presos, los marineros, el patrón, el piloto, el centurión, los soldados, todos se salvaron. Todos llegaron a la isla de Malta. Todos. Pero, fíjense lo que sucedió nada más llegar a la isla de Malta. Y no olviden que decíamos que como demostración de que la voluntad de Dios se hace sí o sí, con medios o sin medios, con colaboración humana o sin colaboración humana. Cuando llegan a la isla de Malta, como estaba lloviendo y hacía frío, decidieron hacer un fuego, una hoguera. Nos dice Hechos 28, 1 al 5, que ya a salvo en la isla, encendiendo un fuego a causa de la lluvia y del frío, Pablo echó algunas ramas secas. Él cogió unas ramas secas y las llevó a la hoguera, entre las cuales iba una víbora. Echó Pablo algunas ramas secas al fuego y una víbora se le prendió en la mano. Una víbora venenosa le mordió. Imagínense todos los que estaban allí al ver aquello. Imagínense lo que pensaron. Los naturales de la isla decían: este hombre es homicida. Ciertamente es un homicida. A quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Escapó del mar, de un gran peligro, llega a la isla, llega a tierra y una serpiente le pica. Esto es que la justicia no le deja vivir.
Pero dice el texto que él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Con esto se demostró que más allá de la voluntad humana, más allá de las víboras, la voluntad de Dios se hace. Pablo debía estar sano para llegar a Roma, sano del naufragio, sano de la picadura de la víbora, sano de cualquier cosa. Debía llegar a Roma. La voluntad de Dios se hace. Por tanto, todas estas cosas reafirmaron a Pablo en su esperanza de vida. Él había perdido la esperanza de vivir y reafirmaron que efectivamente Dios tenía un plan para él en Roma y que por tanto debía de vivir para ejecutar ese plan de testimonio en Roma. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la pérdida de la esperanza. Y nos preguntamos qué es la pérdida de la esperanza. Y dijimos que la pérdida absoluta de la esperanza se produce en el impío al carecer de fe en el Señor y confiar solo en las cosas terrenas, temporales y perecederas. Y la pérdida parcial de la esperanza se produce en los creyentes, sobre asuntos terrenos puntuales como el trabajo, la salud, cualquier cosa de este tipo, pero que no olvida el socorro del Señor por los creyentes. Pueden perder la esperanza temporal en algo, pero esto no significa que pierdan la esperanza en el Señor ni en su salvación. Nos preguntamos cómo se pierde la esperanza y dijimos que hay factores ajenos que disminuyen la esperanza, como padecer sucesivas dificultades durante un tiempo o recibir consejos contrarios para solucionar los problemas. Y no siempre, pues, atendemos a los mejores consejos, a aquellos que nos pueden ayudar, sino que seguimos el consejo de personas que agravan el problema. Y dijimos que hay factores propios que hacen perder la esperanza, como la confianza solo en los medios materiales para alcanzar los objetivos deseados, lo cual produce impotencia que hace tirar la toalla. Y nos preguntamos finalmente cómo se recupera la esperanza. Y dijimos que recordando la enseñanza de la palabra, que puede darnos un propósito de fe, de esperanza, basado en las promesas de Dios, y que nos ayuda a priorizar en las adversidades. Y también dijimos que tomando decisiones sabias que permitan la favorable ejecución de los designios de Dios, pero recordando siempre que la voluntad de Dios se hace, siempre se hace, con o sin la voluntad humana. El Salmo 146, versículo 3 al 5, dice: no confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Quiera Dios que no pierdas nunca la esperanza. Y si la tienes en este momento perdida o apocada, o te falta en algún aspecto de tu vida, porque sufres alguna situación adversa, complicada, continua, no te olvides. Recuerda la enseñanza de la palabra de Dios. Cobra ánimo en ella. Busca alcanzar esa voluntad, ocupándote en grandes cosas y en pequeñas cosas que conducen al objetivo de tener esa voluntad en tu vida. Que Dios
te bendiga. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a tener siempre la esperanza en todas las cosas, no solo en las trascendentes y eternas, que como cristianos la tenemos, sino también en otras cosas de la vida, que nunca perdamos la esperanza, sabiendo que tú tienes planes, propósitos buenos para nosotros y que si decides quitarnos alguna cosa o que perdamos alguna cosa, lo haces para nuestro bien. Lo haces buscando nuestro crecimiento, el aumento de nuestra fe, nuestra santidad. Ayúdanos a saber que tienes un propósito bueno en todo lo que nos pasa. Gracias, Señor, también porque nos ayudas, porque nos proteges, porque nos cuidas, porque estás dando salud a tus hijos enfermos, a nuestros seres queridos enfermos, porque estás proveyendo trabajo, porque estás proveyendo tantas cosas, Señor. Ayuda al hijo de Ramón, a Ángel, y dale salud, y ayuda a tantos otros que hemos mencionado en otras ocasiones, y dale salud, Señor. Bendice también a Carmen Rosa en lo que tiene por delante, y bendice a todos tus hijos que tienen problemas. Ayúdales, Señor. Sé tu esperanza de tus hijos, no solo en las cosas importantes, trascendentes, sino también en las cosas pequeñas de la vida. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a todos.